Pasión. Bueno, jovenazos, ya habíamos estado hablando tras bambalinas un momentito antes y sobre lo que es la temática del pregrado. Ya me habían contado ustedes que ya estamos atendiendo partitos y todo eso está muy bueno. Y vamos a dar seguimiento a la clase que hemos bajado el internet, que no tenemos derecho de autor. Me pareció muy interesante que son 170 y pico diapositivas y vuelven a repetir una y otra vez variedad de presentación y uno dirá, ay, doctor, ¿por qué le pone a uno eso? Porque es la forma en la que nosotros realmente vamos a poder entender. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ujú. ¿Ya se logra ver? Sí. ¿Miren? Sí, doctor. Muy bien. Las preguntas las vamos a dejar para despuesito. Al final ya me preguntan. Sin ninguna pena, vayan ustedes colocándolo allí. Doctor, creo Ya, que algunos compañeros están mandando solicitud para ingresar a la reunión. ya los estamos aceptando a los muchachones. Gracias, doctor. Ahí estamos. Gracias a ustedes por avisarme. Bueno, entonces, bienvenidos todos de nuevo. Ya llevamos 2 horas de clase. Nada, eh, vamos a continuar con la temática de la clase anterior y al final vamos a dar 2 periodos. Al final vamos a quedarnos ya para las preguntas y todo, ¿verdad? Entonces, ahorita que vamos a grabar, ustedes apunten sus preguntas y al final ya nos quedamos nosotros ya tras bambalinas y sin grabación respondiendo esto. Todo esto de la variedad de presentación, de qué es presentación, qué es situación, qué es punto de reparo, qué es punto de diagnóstico, qué es punto de referencia. Lo que nos va a llevar es a nosotros poder saber si el parto va a ser un parto encefálica y que va a ser eutóxico, que no va a tener dificultad, o que si vamos a tener alguna adversidad, o que si la señora necesita realmente que se le realice una cesárea para prevenir algún problema con ella. Entonces, cuando nosotros evaluamos una pelvis de forma clínica, no radiológica, nosotros vamos a evaluar la pelvis superior y nosotros podemos ver lo que es el conjugado diagonal, que es esto, pero realmente nosotros esto no es lo funcional porque la parte posterior del pubis tiene estrecha 1.5 centímetros a 1 centímetro o a 2 el canal del parto superior y puede ser ya lo que es el conjugado obstétrico. Entonces nosotros miramos el conjugado diagonal y le restamos 1.5 para saber que sí va a pasar por ahí. Nosotros entendemos que está las espinas ciáticas, que es la pelvis media, cuando esperamos nosotros de que tenga un ancho entre 10 a 10.5 para que pase el diámetro biparietal que mide 9.5 en la mayoría de los casos, algunos 10, y la pelvis posterior que será el diámetro biisquiático y este normalmente es el que nosotros introducimos, ponemos el puño ya con la paciente en posición de hilototomía por debajo de la vulva y esos 8 centímetros se van a abrir hasta 12. También tenemos ahora lo que son los planos de Dilley y los planos de Hodge, que ya admitía otra persona. Estos son los planos de Hodge y nos va a ser útil para poder decir si está encajada, si está flotante, si ya es como un plano radiológico que nos va a ir guiando, pero el que es más práctico para nosotros y más fácil porque es como más medible es el plano de Dilley y es el que nosotros vamos a tener en este momento. Entonces nosotros tenemos las espinas ciáticas que hay que entender que sí debemos describir las espinas, si son muy prominentes, si no las percibimos, pues es muy raro que no, pero siempre se van a tocar. Y este es el punto para que nosotros digamos si el bebé ya pasó su diámetro biparietal. Cuando el diámetro biparietal está aquí, en las espinas ciáticas, nosotros decimos que es 0. Si el diámetro biparietal está a 1 centímetro
por arriba, está en -1, 2 centímetros para arriba, -2, se está alejando de nosotros. Y si las espinas ciáticas están acá, ¿verdad? Entonces ya el diámetro parietal está en este punto, es +1, +2, como quien dice, se está acercando a nosotros. Esta clase pues ya la han visto, pero quería explicarlo. Aquí también van a ver ustedes que ponen una escuela de que habla según como que fueran las horas del reloj, las agujas de eso no lo usamos nosotros, sino nosotros vamos a usar lo que es la variedad de la presentación. Entonces, esto no. Quiero que noten cómo ellos enfatizan una y otra vez en las variedades de presentación y cómo lo normal es que el paciente tenga esta actitud, que es la postura que el bebé toma los últimos 3 meses en el vientre materno, y lo que nos va a querer presentar el bebé es el menor diámetro, la presentación de la parte del bebé que se presenta en el canal del parto, y lo ideal sería que la variedad de presentación sería que occipito ilíaca izquierda anterior, que hay una literatura de 65%, otra 66%, que es lo normal, entendiendo que nosotros realmente es lo que mayormente estamos acostumbrados a ver. Si usted percibe que no está en variedad occipito ilíaca izquierda anterior, es importante que usted llame a su residente, que usted llame a su interno, que llame a su jefe para que evalúen a ese paciente. La paciente está en una posterior, pues muy probablemente va a tener dificultad. Si usted en vez de sentir el occipucio, usted toca la boca del paciente, toca la nariz del paciente, eso no está bien. Ese bebé no va a tener un parto normal o va a ser muy traumático. Entonces, lo vital aquí es de que usted va a detectar que si la paciente sí va a ser capaz de poder dar a luz. Obviamente, ya explicamos cómo vamos a evaluar clínicamente una pelvis. No es parte de la clase, pero todo eso anterior tuvo que haberse evaluado y esto ya estamos hablando de que estamos en el trabajo de parto. Usted aquí está viendo que hay una variedad de presentación sacro-posterior. Entonces, el sacro del bebé está en la parte posterior y hacia el lado izquierdo. Entonces, siempre estamos hablando del punto de referencia materno y del punto de referencia fetal. Hay punto de referencia, punto de reparo, pero aquí en esta literatura hablamos de referencia materna y referencia fetal. Es diferentes autores cambian, pero lo importante es que hablemos el mismo idioma y se entienda. Aquí estamos viendo una variedad de presentación en una situación transversa, ¿no? Está en una situación transversa y el bebé nos va a presentar, por decirlo así, su hombrito. Entonces dice acromio, dorso posterior, derecha. Hablamos derecha porque es el lado de la mamá. Esta es la parte derecha de la mamá y la parte izquierda. Y aquí estamos hablando de acromio, dorso posterior, porque está para la parte de atrás y por eso es posterior. Estos jovenazos no es parto, ¿no? O sea, imposible, a menos de que el bebé tuviera que 16, 18 semanas, pues sí, pero no es lo normal, o sea, el bebé tiene que salir por la parte más fácil. Las maniobras de Leopold, nos vamos a la primera, que es el fondo uterino. Nosotros vamos a ver si está en el fondo, encontramos una cabeza o encontramos la pelvis fetal. La 2 es para ver la situación, el lado que nos presenta, ya sea izquierdo o derecho. Estamos viendo la maniobra número 3, que es la maniobra del peloteo, y la número 4 para ver si está encajado. Últimamente han variado en las literaturas las maniobras de Leopold. Y hay que entender que si Leopold original dio una descripción y estamos diciendo que la maniobra número 3 es para ver si está pelotea, si se encajó o no. Así es, si ustedes miran que hay algo diferente, entonces sería una maniobra de Leopold modificada. Pero hemos visto cómo a veces los autores solo transcriben, solo compilan los datos y los modifican a su antojo sin tener ese respeto de hacer
la aclaración de que es una modificación a las maniobras de Heliopo. Aquí es algo vital. ¿Para qué nos sirve la maniobra del peloteo? O sea, para ver si pelotea la cabeza. Si usted puede, hace así y la cabeza pelotea, quiere decir que no está encajada. Entonces usted ya está diciendo, bueno, ya señora, primigesta, tiene 38 semanas, a las 37 semanas deben de estar encajadas las primigestas. Y no está encajada, usted ya le hace pensar mal en esa paciente que algo no va a estar bien. Entonces, pero si no pelotea, quiere decir que ya encajó. La número 4, usted pone, es la que se pone usted hacia los pies de la paciente y trata de con sus dedos introducirlos entre la cabeza y el pubis, lo cual es muy dificultoso, jóvenes. Entonces, y aparte puede ser doloroso. A veces las doctoras pues no han limado bien sus uñitas o algo así. O a mí me pasa, yo toco guitarra y entonces pues tengo un poquito más larga una mano, las uñas que de una mano que la otra, pero siempre tienen que tener ese cuidado de tener sus manos lo más limadas posible, las uñas que no vayan a causar ningún problema para poder tocar de la forma más suave y profesional al paciente. Esto me encantó. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando voy a tocar el cráneo del niño? Y mire, cuando uno está empezando, yo sé que si algún obstetra, alguno de mis maestros mira esta clase y dirá, ah, pero qué repetitivo, ¿cómo no lo vas a ver? Pero hay que entender que esta es una clase para personas profesionales que se están formando en el área de la obstetricia. Y si algo nos da a nosotros la experiencia es practicar y practicar y practicar. Ustedes hablan con un R1 o un interno y cómo evalúa la clínica, clínicamente una pelvis y uno de estudiantes se queda, ¿qué estará tocando el doctor? Porque es esa nueva sensación de que usted va a ir reconociendo las estructuras y solo se va a ir haciendo a la repetición de su tacto, que usted va a poder saber cuál es el bregma, cuál es el sigma, cuál es la fontanela anterior, cuál es la fontanela posterior. Cuando usted toca una naricita, cuando toca una boquita, cuando toca un hombro, cuando toca un sacro o un piecito en el canal vaginal. Eso usted lo va a ir aprendiendo conforme el tocar la normalidad. O sea, nosotros tocamos la normalidad y nuestra mente se prepara para ver la normalidad, que la normalidad es lo que es más común, lo que es el promedio. Eso significa normal realmente, no si es bueno o malo, sino es lo que usted la mayoría de veces mira estadísticamente, eso es la normalidad. Entonces, cuando usted toca algo que no es lo que usted está acostumbrado a ver, ahí llama la atención y usted inmediatamente tiene que llamar a alguien de jerarquía superior. Entonces, tenemos que evaluar si estamos tocando la fontanela anterior y la fontanela posterior, porque es en la fontanela posterior que va a ser nuestro punto de referencia, según esta literatura, fetal, para tener el punto de referencia materno. Que a mí me gusta más usar eso, punto de referencia fetal y punto de referencia materno, para no crear esa confusión. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo si va del lado izquierdo, ¿no? Esto va a ser de otra clase. Para realizar el tacto, jóvenes, ¿cómo debemos de realizar el tacto? En primer lugar, la paciente debería estar en posición ginecológica, de litotomía. Debemos hacer una adecuada asepsia. En la emergencia a veces es un poco difícil porque pues llega mucha gente y es un área de emergencia y es la obstetricia, así es, pero nos hemos dado cuenta que pues están sus cubículos para que cada paciente tenga en lo que se pueda su espacio, presentarse con ella. Yo soy el doctor Steve Harrington y en este momento le voy a evaluar. Siempre estar acompañado de alguien de jerarquía superior para que nos pueda ayudar y eh, acordarnos que la paciente tiene miedo en ese momento, que tiene dolores, que no le conoce, que está desesperada, si tiene trabajo de parto, y el tacto, la paciente puede hacer un vaginismo, que es una contracción involuntaria del músculo vaginal, y eso le puede causar mucho dolor. Debe ser usted una adecuada limpieza, y si pudiera hacerlo y la paciente está
muy, por decirlo así, coloquialmente reseca, usted puede usar un poco de lubricante vaginal o un poquito de agua estéril para hacer el tacto y que no vaya a lastimar. Siempre utilizando sus guantes, su equipo de protección, sus lentes por cualquier secreción que pueda ocurrir. Y en estos momentos más que otros, pues siempre debemos de tener las medidas, pero ahora con el COVID debe ser mucho más. Entonces usted con una mano separa los labios menores hacia afuera. Hay que entender que hay diferentes variantes de los labios mayores, menores del clítoris, pero todos tienen un parámetro de normalidad y que sea funcional. Nunca hacer un comentario, por favor, fuera de enfrente del paciente que le pueda lastimar su autoestima. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? Otra cuestión que me gustó mucho en el autor de esta clase es que nos va detallando cómo el bebé va haciendo sus 7 mecanismos del trabajo de parto para tener un parto normal y que usted pueda entender cómo la cabeza va teniendo rotaciones internas, después una flexión, una extensión, de ahí una rotación externa y de ahí una restitución para que usted pueda ver cómo la naturaleza hace que esto sea posible de una forma normal, sin la atención del médico. Entonces, encaja, ya encajó y va a empezar a descender. Ustedes ya vieron en la clase algo que se llama caput succedaneum, ¿verdad? Y ustedes vieron que es como un chinchoncito que se le forma al bebé. Para los que pues, somos capitalinos y somos católicos, podemos decir que es como un cucurucho, es una forma que se le hace en la cabecita y es porque la paciente la ponen jóvenes a que puje, que tenga contracciones cuando tiene 4 o 5 centímetros de dilatación o que la paciente, pues sí, la relación entre pelvis y el cráneo del bebé no es la ideal y el bebé pues va a tener ese caput sucedáneo, que lo vamos a ver. Entonces la paciente usted le debe decir que puje hasta que ya descendió y que tiene 10 centímetros de dilatación. Antes de eso, ponerla a pujar no le va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo tiene su momento y, y, y su pausa. Entonces nosotros vamos viendo aquí, miren cómo se va dibujando. Y nosotros miramos cómo entra el bebito, cómo ya va rotando hasta que el bebé pues va a tener su expulsión. Después vamos a ver que el bebé vuelve a rotar y se restituye para que lo que quede en la parte anterior sea el hombro anterior y sea mucho más fácil extraer el bebé. Ejemplo, miren, aquí estamos evaluando nosotros una paciente que quisiéramos eh, saber si, imaginemos que aquí no ha encajado, no ha descendido, yo quiero evaluar la pelvis superior. Entonces, nosotros nos medimos nuestros deditos, miramos la longitud y no deberíamos de tocar el promontorio del sacro. Acordémonos que si nosotros hacemos los dedos para un lado y para el otro y miramos unos agujeros, estamos por debajo, hacemos el lugar y puede tener dolor la paciente. Usted tiene que estar cabal en el promontorio del sacro para ver el conjugado obstétrico. Eso es lo que nosotros esperaríamos ver. Nosotros vamos a evaluar en la parte media lo que son las espinas ciáticas. Otra vez volvemos a repetir que ese es el lugar donde evaluamos el diámetro parietal si está en esa altitud y decimos si está en +1, -1, +2 y así hasta que vaya saliendo, expulsando el bebé. Miren en la variedad de presentación que debería de salir el bebé, donde todos los diámetros están hechos para que la pelvis, en la mayoría de casos ginecoide, pueda salir el bebé. Pero mire dónde está el hombro. El hombro en este momento no está longitudinal con el eje del pubis y el sacro. Está lateralizado, está oblicuo. Mire, mire cómo va el hombro y el hombro del bebé no va a nacer a los lados, van a ser en antero-posterior. Se desprende la cabeza. Mire el hombro y mire la cabeza.
¿Y qué pasa ahora? Rota la cabeza, lo que llamamos la rotación externa, para que exista la restitución. Y el hombro ahora se va a poner en forma vertical. El bebé nace idealmente, ¿verdad? Con, por decirlo así, la nariz, la boquita hacia abajo, hacia el sacro. Y después vuelve a hacer una rotación externa para que se pueda hacer la restitución. Y lo que, mire, ahí es donde usted dice, ya hay una restitución para que el hombro se ponga así, porque si no, no pudieras hacer. Y ahora usted va a poder encontrar, mire el hombro cómo se puso y mire el hombro cómo estaba. No había el hombro rotado. Todo esto es porque la parte del bebé que va pasando por el canal vaginal tiene que acomodarse para poder encajar con los diámetros mayores de la pelvis y el menor del bebé en ese momento. Hay que entender que es muy diferente los diámetros del cráneo y los de los hombros, ¿verdad? Entonces, es aquí donde usted hacia abajo y van a hacer el hombro anterior y después el hombro posterior. Existe una anomalía, una emergencia obstétrica que es la distocia de hombros. Es decir, que nace el bebé y al nacer el bebé inmediatamente, ¡pum!, se regresa la cabeza y queda así. Y vuelve a ponerse hacia abajo. Y usted mira que ya no sale. Y usted no puede tocar muchas veces ni el hombro anterior, porque aquí está anterior a usted, y posterior, y eso se llama distocia de hombros, que hace una clase del futuro, y es una emergencia obstétrica que incluso puede causar la muerte tanto del bebé como de la mamá. Esto es un parto normal. Les voy a mencionar que cuando ustedes hacen la maniobra de Riesen modificada, que me imagino que ya la están haciendo en sus primeros partos, uno lo que está tratando de proteger es de una rasgadura cuando nace la cabeza y que no vaya a rebotar o lo que llamamos nosotros en buen chapín el cabecear y que vaya a hacer una rasgadura, ¿no? Pero no, cuando hacemos la tracción hacia abajo la hacemos tan fuerte que con el hombro anterior hacemos una rasgadura parauretral o de la uretra. Y no digamos nosotros en la emoción del parto, a veces de forma no adecuada, ejercemos una fuerza excesiva hacia arriba. Y cuando usted hace hacia arriba, el hombro posterior termina de hacer una rasgadura grado 3 o grado 4. Es decir, el bebé a veces tiene una dificultad para extraer, la señora está empujando, usted le ayuda, pero no es tanto la fuerza, sino el lugar hacia donde usted dirige la fuerza. Si yo voy a sacar el hombro anterior, yo voy a hacer una tracción eh, generosa, pero no brusca, para no causar que vaya a haber una laceración de la parte anterior. Y como uno ya se emociona tanto y a veces en la inexperiencia, entonces dice, bueno, ahora voy a sacar al bebé y lo hace para sacar el hombro posterior de forma muy vertical y puedes rasgar. Entonces, todo es un movimiento como un baile de vals, despacito, ¿no? Despacito, poco a poco para causar el menos daño posible. Fisiológicamente, la naturaleza ha diseñado todo el tejido vaginal y del bebé y todo para que se dé el proceso del parto. Y nosotros estamos ahí como observadores. Realmente nosotros no deberíamos de hacer mayor cosa más que aspirar al bebé, ver la hemorragia y dejar que esto naciera por sí, pero a veces hay partos que no son así. Aquí suena muy bonito, como lo estamos diciendo, pero hay que ver cuando estamos en la labor de parto cómo se transforma todo. Pero son esos pequeños tips que estos hombros pueden hacer unas rasgaduras que vamos a platicar después. Entonces ustedes miren, ¿verdad? Cómo estaba, miren la posición de la criatura, de la variedad de presentación, cómo estaba presentándose.
¿no? La rotación y mire dónde estaba el hombro. Ahora hizo la rotación externa, está de lado, por decirlo así, la nariz está en 90 grados o está en transversa y ahora el hombro se pone en el eje vertical para que puedan hacer el hombro anterior y después hacemos la tracción, pero mire la forma del canal vaginal. Usted no debe hacer la tracción para acá, la debe hacer como que para arriba, ¿verdad? Con esa curvatura para evitar una rotura. Lo único que hacemos es ayudar, pero tiene que seguir esa forma curva. Si usted no la sigue, entonces de ahí estamos haciendo nosotros lo que son las rasgaduras. Mire cómo se tracciona de una forma sutil. Estamos hablando de un caso sin dificultad, ¿no? Hay casos que son un poquito más complicados. No quiero que esto pues llegue y que alguien diga, ¿cómo va a ser tan fácil? Pues cada caso, estamos hablando dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad no debería de pasar ninguna anomalía. Pero nosotros totalmente sabido que en la ginecología pues no todo es una dulzura, ¿no? Vuelve a repetir una y otra vez, mire el autor, el énfasis que hace en lo mismo, para que usted le quede grabado en su mente cuál es la forma adecuada y entender que el sacro tiene una curvatura que nosotros tenemos que seguir para que el bebé pueda tener su nacimiento sin ninguna complicación si todo está bien. Vuelve a colocarlo y vuelve a insistirle cómo la criatura va haciendo los movimientos, primero de cabeza, porque es lo que va a pasar en este momento, y después de los hombros, y después ya de su tórax y de su abdomen. Pero todo lleva, mire, la variedad de presentación, occipito iliaca izquierda anterior, y así, aquí está en occipito posterior, y después va a rotar ya afuera para que el hombro pueda alinearse y pueda salir sin ningún problema y usted no tenga que realizar una tracción excesiva. Aquí viene la maniobra de Rittgen, que os había dicho. Esta mano es vital. ¿Por qué es vital? Imagínense usted que hay fuerza. No se debería hacer Chris-Taylor, pero pues, sabemos que algunos en alguna emergencia lo hacen. No deberíamos hacer Chris-Taylor, pero lo hacemos. No deberíamos hacerlo, en casos exclusivos. Esta mano está aquí para evitar que la cabeza salga y vaya a tener un movimiento brusco y vaya a hacer una laceración, vaya a hacer un mecanismo que desgarre. Y eso es lo que no queremos. Entonces, su mano no es que no deje a que nazca el bebé, sino lo que su mano lo que va a hacer es que va a irse abriendo poco a poco para que usted, cuando el bebé haga esto, usted lo reciba y no vaya a hacer este peloteo, que es lo que nosotros queremos evitar. Y usted aquí abajo lo puede hacer con una gasa grande, con una compresa. Trata como de pellizcar el pene para evitar que el bebé con la nariz o su barbilla vaya a hacer una laceración que vaya a rasgar el ano. Eso es lo que nosotros pues queremos evitar. Ya que nos explican esto, y aquí es donde vengo y les digo, no se le olvide el hombro anterior y el hombro posterior, porque ya salió, no rasgó, jálalo para y de ahí para arriba. Y ahí es por Dios, donde los hombros terminan de arruinar lo que usted había cuidado durante toda la atención del parto. Entonces son pequeños como puntos, no rojos, sino naranjas de alerta. Ya parezco semáforo de COVID, ¿no? Para que usted le ponga atención cuando nazca el hombro anterior. Los bebés no son fisiculturistas, pues no es que vayan a tener un super hombro, pero hay que entender de que pues el hombro pues, es una parte del cuerpo humano que puede causar una laceración. Entonces, mire, aquí está esta tracción, si es real, no como las otras que solo pongo la mano. Traccionamos de esta manera, ¿verdad? Dependiendo la longitud de los dedos, lo podemos hacer con los dedos, pero es una forma suave tratando de
agilizar o ayudar al movimiento natural. Nunca hacerlo hasta abajo con aquella fuerza y tratando de como de forzarlo, sino usted lo que tiene que entender es que internamente usted lo que quiere liberar es esto. Si usted tracciona solo para abajo, usted lo que está haciendo es está lastimando las cervicales del bebé y no está ayudando. Usted la tracción la tiene que hacer hacia acá. Y después un poquito, no es hacia arriba, es hacia acá, para que él se pueda desencajar y nacer sin ningún problema. Y nos vuelven a poner los grados, que es para que lo entendamos y cómo van rotando. Y a mí me pareció gracioso cuando yo vi esta clase de cuántas veces, pero es para que a los jóvenes se les quede y se les quede, que no se le vaya a olvidar a usted dónde está su variedad de presentación. Mire, lo vuelve a poner. Entonces entender que lo más sencillo es esto. Esto es lo más sencillo. Esto puede ocurrir, pero ya cuando el bebé ya está en periodo de expulsión, que es cuando el hombro lo va a colocar en el eje vertical. Pero si usted mira esto o esto al principio del parto, pues no es la mejor variedad de presentación. La mejor variedad de presentación puede ser esta. Si usted viera esto no es una variedad de presentación bien porque aquí está el occipucio hacia atrás. Entonces el bebé, la forma de su hábito, no va a estar, eh, va a ir en contra de la curvatura del sacro y no le va a ir bien. Entonces nosotros podríamos esperar esto como lo ideal o en dado caso esto, entender que el oblicuo izquierdo de la pelvis es 2 centímetros mayor que el derecho y por eso es lo ideal que sea en occipito de izquierda anterior. Em, Vuelve a poner cómo restituye o rota externamente la cabeza para que el hombro pueda entrar y vamos a hablar de episiotomía. La episiotomía, que es parte del seguimiento de las clases, no es el procedimiento quirúrgico profiláctico que nosotros utilizamos, el corte, para prevenir un desgarro que pueda comprometer la salud de la mamá, o también lo podemos usar cuando hay alguna obstrucción del tejido blando o cuando van a usar forceps o cuando la paciente tiene distocia de hombros o cuando su periné es demasiado duro y tenso y miramos que si no le ayudamos va a haber una laceración o una rasgadura. Mire, cuando yo vi esta imagen me encantó porque cómo se está estirando el tejido que fue preparado por la naturaleza para que eso ocurriera, pero a veces han sido partos o muy precipitados o partos muy dificultosos o la paciente tiene una estrechez, sus tejidos no serán los más elásticos posibles y entonces por eso puede tener esta complicación. Entonces, la episiotomía nosotros la hacemos pues para que esto no vaya, disculpen la palabra, a explotar, a estallar, a rasgar, a lacerar. Y entonces solo debe de ser como un corte que ayude a dónde se va a liberar la tensión y que se libere hacia un lugar donde no va a haber un problema. Ahorita va a cortar en un ratito la clase. Vamos a dar 5 minutos para que usted pueda tomar agüita y todo en lo que yo grabo la clase y vamos a seguir ahorita con esto, con la parte, con la parte 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar de grabar.